Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Andaba con ganas de hacer un video y no se me ocurrió mejor idea que explicarles un poquito de lo que estuvimos hablando en el último Congreso Internacional de Victoria, que fue hace una semana exactamente. Em, Acerca del caso Bariloche. Ustedes saben que el caso Bariloche es uno de los casos emblemas de nuestro país. Es un caso que ha recorrido el mundo, pero es un caso que ha sido muy maltratado, por lo menos desde lo institucional en nuestro país. Y quería un poquito contarles cómo ha sido ese derrotero de información que fue hacia un lado, hacia el otro, las cosas que se tergiversaron, las cosas que no se dijeron, las cosas que sí se dijeron lamentablemente, y contarles un poquito qué es del último informe del CIAE, que acaba de emitir en marzo del 2026 de este año, un informe donde publica una, entre comillas, actualización de toda la información que tenían del caso Bariloche. Así que me parece que, que va a estar bueno. Vamos a tener videos, creo que tengo audios también por ahí que no han sido publicados en el Congreso de Victoria, y estaría bueno que algunas personas lo escuchen. El estaría bueno que algunas personas lo escuchen es claramente una indirecta. Eh, vamos a arrancar, ¿saben cómo? Explicar el caso de Bariloche es complejo porque pasaron muchas cosas, pero lo vamos a hacer vía su testigo principal, el comandante Polanco, Jorge Polanco. El caso se conoce como el caso Bariloche o el caso Polanco. Sucedió el 31 de julio de 1995 y lo vamos a escuchar a él. Es un video de apenas 2 minutos. Todos los videos que voy a pasar son apenas un minuto y medio o 2 minutos, para que quede bien claro, se haga dinámico y no nos aburramos. Así que lo escuchamos a Polanco y volvemos con la explicación. Esa noche, en vuelo desde el aeroparque hacia la ciudad de Bariloche, se nos informa que había habido un corte en la ciudad de Bariloche, corte de energía. En ese momento consulto con el ingeniero de vuelo cómo estábamos con el combustible. Me dice, tenemos para volver a aeroparque. Entonces hago un speech a los pasajeros que era probable que volviésemos al aeroparque. Pocos minutos o segundos nos llama el control y nos dice, está nuevamente retomada la energía, contacte con Bariloche para la aproximación. Bariloche estaba en ese momento con un corte de energía, pero el aeropuerto tenía un grupo generador que fue lo que pusieron en marcha para permitir el aterrizaje. Iniciamos el descenso, prácticamente en la vertical, visualizamos a lo lejos una luz gorda y blanca. Le pregunto a mi primer oficial, le digo, preguntale a la torre que tenemos un tránsito. Y la torre le dice que no tenía ningún tránsito reportado. Cuando estamos cerca del objeto, le hago luces y la luz, de ser ancha así, se pone finita y se estira. Inicio el viraje y escucho una voz lastimosa que me dice, che, ¿qué carajo es esto? Yo venía mirando los instrumentos. En ese momento levanto la vista y miro hacia mi derecha. Veo una nave con forma de plato sopero gigante de 30 metros de diámetro que se venía acercando hacia el lateral nuestro, pero bien visible, bien claro, porque además la noche había mucha claridad con el reflejo de la nieve, se podía ver bien. Cuando estamos por tocar, desaparece la luz del aeropuerto, se corta la energía. Me entero después por la gente del aeropuerto que en realidad el grupo generador se aceleró solo, empezó a sacar humo y se cortó la energía. Los instrumentos, me entero después del aeródromo, que el ovni los magnetiza y los destruye todo. Se produce lo que se llama un dark hole, que es un oscurecimiento total, un agujero negro. Y lo que indica eso es que hay que hacer escape. Veo que el copiloto me miraba y lloraba. Estaba frisado. Y lo miro al ingeniero de vuelo y también los dos estaban como paralizados, pero además llorando. Cosa que me inquietó mucho y sí ahí me empecé a repetir yo mismo que no tenía que perder el control del avión, que era lo más importante. Cuando llego a la vertical de la ciudad, inicio el viraje por derecha hacia el centro del lago. Ahí el ovni a una velocidad fantástica, casi 3.000 kilómetros, hace esto. En línea recta, bajito, hacia el centro del lago y a 90 grados asciende a la misma velocidad. Físicamente es inexplicable. No hay leyes físicas que avalen nada de eso, de lo conocido por nuestra civilización.
Lo primero que deberíamos tener en claro es una especie de línea de tiempo, de timeline, para precisamente poder ubicar la información, ¿no? Cómo fue surgiendo, a dónde fue, cuándo se retomó y qué se hizo con esa información. Primero de todo, les voy a poner acá al lado no sé si acá o acá, en alguno de los lados, les voy a poner una pequeña diapositiva cuando corresponda para que les quede más clara la información. En esta podemos ver una línea de tiempo donde se indica que en julio de 1995 ocurre el famoso caso Bariloche o caso Polanco. En el año 2018, estamos hablando de 18 y 5, 23, 23 años después, se publica un informe por lo que aquel entonces se llamaba CEFAE, es el informe CEFAE 2018. La CEFAE, hoy CIAE, a partir de ahora le vamos a llamar CIAE, que es más sencillo, era un organismo que dependía de la Fuerza Aérea, que a su vez depende del Ministerio de Defensa, que lo que tiene es un objetivo, que es básicamente la capacitación en cuestiones de identificación aeroespacial al personal de la Fuerza Aérea. Pero como segundo objetivo, tiene la identificación de fenómenos aéreos en el espacio aéreo, obviamente en el cielo, que hayan sido vistos por ciudadanos y estos ciudadanos quieran tener una respuesta. Es decir, si vos sos un ciudadano de Argentina, viste algo en el cielo y querés saber de qué se trata, tenés que remitirte al CIAE. El CIAE es el organismo del Estado encargado de darte esa información. El CIAE recopila todas las solicitudes de información durante un año y aproximadamente en marzo o abril del año siguiente publica todo un informe con todas esas solicitudes. El único problema que aquí tenemos, y esto antes de meternos de lleno en la línea de tiempo lo vamos a mencionar, es que ese pedido de información tiene que estar acompañado con una fotografía o un video. No interesa tu testimonio, no interesa lo que sentiste, lo que viviste, en qué situación fue el avistamiento. Lo que interesa es la foto o el video. Si no tenés foto o video, sencillamente no se te responde a la solicitud. Es una metodología de trabajo que ya pasó de moda, digamos, hoy el mundo va hacia darle el mismo peso a lo que es un testimonio que a lo que es una fotografía, ¿ok? Pero el CIAE sigue trabajando como si estuviéramos en 1970. Perfecto. Nos metemos lleno en la línea de tiempo y después vamos hablando de otras cositas del CIAE también. En 1995, les decía, ocurre este famoso evento. En el año 2018, el CEFAE publica su informe y entre un montón de casos que había allí analizados, que dicho sea de paso son todos pajaritos, satélites y lens flare, había uno que era el caso Bariloche. Se daba un montón de información al respecto y se hipotetizaba acerca de qué es lo que había producido ese avistamiento que obviamente, y viniendo de la mano del CIAE, no va a ser un fenómeno aéreo anómalo jamás. Todo lo que cae en el CIAE, ya lo vamos a ver después, tiene una explicación. ¿Ok? En el año 2021, el Grupo de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la República Argentina publica su informe Caso Bariloche. ¿Qué era esto? Esto no era un análisis del caso Bariloche en sí, de lo que sucedió. Sí era una respuesta al CIAE y a su informe 2018 respecto a que lo que estaba proponiendo como hipótesis y lo que daba por cerrado el caso no podía ser factible. ¿Sí? Lo que analizamos es, digo analizamos porque pertenezco al grupo Fénix 4, lo que analizamos es esa hipótesis, ¿ok? Y le brindamos un montón de información acerca de por qué no era cada uno de los puntos que nosotros pusimos. Atención con esto, porque esto no puede haber sido causante de tal cosa, estaba corroborado. Toda la información estaba corroborada. Toda la información viene de fuentes oficiales. Toda la información fue corroborada 3 veces, ¿ok? Era un informe así grande, más o menos. Ese informe se le entrega al CIAE, se le entrega al ministro de Defensa y se le entrega al jefe de las Fuerzas Armadas y al jefe de la Fuerza Aérea. ¿Ok? Bien, en el año 2025 nos encontramos con que hay una, nosotros llamamos revisión, ellos lo llaman, comillas, actualización. En el año 2025 se hace otro informe, que es el informe CIAE 2025, publicado en marzo, hace apenas
unos meses, y allí se incluyen todos los casos, como decía antes, de la ciudadanía que había solicitado información. ¿Ok? En ese informe entonces se pone una actualización de datos del caso Bariloche, pero no se cambia la hipótesis. La hipótesis sigue siendo la misma, a pesar de que habían recibido en el 2021 un informe que estaba detallado cada uno de los puntos que no podían ser correctos o no podían ser tomados como hipótesis, sencillamente porque era imposible y ya vamos a ver por qué. Entonces, en el año 26, ya en este año, y habiendo sido publicado el CIAE 2025 en marzo, elaboramos un informe otra vez, que esta vez no se lo enviamos, porque no tiene sentido ni siquiera gastar dinero en tomarse un subte e ir a llevarlo. Absolutamente no tiene sentido, créanme. No sé cuánto está el subte, 1.500 pesos aquí en Argentina. Bueno, no vale la pena ni eso. Sí lo hemos publicado en redes, aclarando algunas cosas que se decían en ese informe. Y sobre un poquito todo esto nos vamos a basar la información desde el 2018 hasta el 2026. Este farol, en 1995, que no era tan común, pertenecía a un edificio que se llamaba Rocket, es un establecimiento que era básicamente lo que aquí conocemos como boliche bailable, donde van los chicos de secundaria, recién terminada la secundaria, a festejar su haberse recibido. Bien, todo el informe CEFAE 2018 se basa en este farol, un farol que no era de LED como lo son hoy, era un farol con una lámpara halógena y tenía 2500 watts de potencia y hay otras cuestiones técnicas que después se las voy a decir, pero se las voy a decir después porque me parece que viene bien con la hipótesis, ¿no? Pero básicamente todo era un farol. Además decían que bueno, que esta hipótesis también estaba apoyada porque habían identificado al autor, a quien había manipulado ese farol. Había además una coincidencia geográfica. Bueno, sí, Polanco volaba sobre la ciudad de Bariloche. La hipótesis básica es que cualquier cosa que vayas a explicar también haya sucedido en la ciudad de Bariloche. Coincidencia geográfica va a haber siempre. Había una meteorología y un entorno que también coincidía. Ahí no es tan así, pero bueno, si quieren te la puedo dar. Había una confusión con otras aeronaves, una cosa re loca, que un piloto de una aerolínea comercial como Jorge Polanco, con más de 10.000 horas de vuelo, de pronto se confunda una luz que tiene a su costado, que identifica como algo anómalo con otro avión. Me parece muy raro, pero bueno, puede suceder. Y además se hace en este informe una corroboración técnica, una corroboración 3D en una maqueta, que también vamos a hablar de ella porque es la parte quizá más lamentable. El CIAE, en su informe 2018, nos dice, esto es fruto de un farol. El CIAE trabaja con asesores, tiene asesores. Asesores que identifican lens flare, pajaritos e insectos volando, porque jamás ha identificado otra cosa. Eh, Quiero recordarles solamente un dato anecdótico, que esos mismos asesores en 1995, 1996, 1997, 1998, cuando el tema del caso Polanco o el caso Bariloche estaba en auge, proponían, escuchen esto, que la explicación a esa luz que vio Jorge Polanco a la derecha, al lado de de su avión, era Venus, el planeta Venus. Más tarde dijeron que no. Claro, Venus no estaba ahí. Que era la Luna. Más tarde dijeron que no, porque ahí la Luna tampoco estaba. Y más tarde dijeron, y esta es la mejor, que en realidad era el reflejo de la nieve del Cerro Catedral, porque había unos tractores trabajando y empujando la nieve en el cerro, y esos tractores tienen unas luces muy potentes, y tan potentes como para que lleguen desde el Cerro Catedral hasta arriba del aeropuerto de Bariloche, una cosa de locos. Bueno, finalmente se centran en la hipótesis del farol, y allí vamos con el farol. Les voy a contar que en el 2021, después de trabajar con Fenix 4 un año y medio en toda la hipótesis del CIAE, a ver si cerraba o no cerraba y por qué puntos cerraba y por qué puntos no cerraba, dimos con algo que era fundamental. Si el CIAE me está diciendo todo el caso Bariloche es una cuestión de haber sido provocado un haz de luz que rebotó en una nube, eh, me tenés que decir por lo menos cuál era el farol. Bueno, el farol no estaba mencionado. Fue un farol que se usó en el edificio Rocket y ahí quedó todo. Bueno, Fénix 4
le entrega a la Fuerza Aérea, al Ministerio de Defensa y al CIA el manual del farol, que era lo primero que había que buscar, porque en el manual tenés potencia, tenés alcance, tenés rendimiento, tenés un montón de cosas que te van a servir para ver si esa hipótesis es correcta o no. ¿Ok? Le entregamos el manual. Le aclaramos que la ubicación del farol no era donde decía el CIAE. ¿Por qué? Porque el edificio de Rocket es muy particular. El edificio de Rocket está construido no sobre la línea de la vereda, sino que está construido hacia atrás. Y a partir de que está construido hacia atrás y de que empieza la edificación propiamente dicha, hay una escalera que sube y la puerta de entrada queda aún más atrás de la línea de la vereda, más alejada. Está como encajonado, ¿se entiende? Por tanto, si yo coloco un farol, como decía el CIAE, en la puerta del edificio de Rocket, que me queda por lo menos, déjenme calcular, unos 3,5 metros hacia adentro de la línea de la vereda, me voy a encontrar que cuando quiero iluminar hacia un costado, tengo un edificio al lado, tengo la pared de ese edificio, con lo cual el haz de luz, a menos que sea un haz de luz totalmente anómalo y diferente, no hace curvas, el haz de luz choca contra esa pared y no puede seguir. Entonces, el ángulo en que se podía mover el farol está limitado. Eso, increíblemente, no había sido incorporado en el informe 2018. Una locura total. O sea, se decía que era un farol, que se desconocía cuál era, y se decía que había salido desde Rocket, ni siquiera aclarando cómo es que había podido salir de Rocket ese haz de luz, siendo que Rocket está construido hacia adentro y está encajonado y tiene dos paredes de costado. Una cosa re loca. Se aclaró el tema del movimiento del farol. Hay una parte que lo cuenta Polanco en su relato que dice que la luz se desplaza bajito sobre el lago Nahuel Huapi y después hace directamente hacia arriba, se va hacia arriba. En el informe 2018 dice que esa luz lo dice porque se basa en un testimonio que es de la persona que manejó el farol. Ya lo vamos a hablar después. Ese haz de luz se va hacia arriba, sigue hacia arriba, y dice el informe 2018 que se pierde porque, claro, pasa por arriba del edificio de Rocket y la persona que está manipulando el farol ya no lo ve. Perfecto. Saben que descubrimos que el manual de este famoso farol trazador de cielo que se llama Booster, que es una fabricación alemana, perdón, italiana, tiene una limitación de movimiento. Como tiene una base muy grande y después tiene dos ejes sobre lo que pivotea el farol, ese farol solamente puede apuntar hacia arriba 30 grados, no más. Con lo cual es muy difícil que haya hecho una luz 90 grados hacia el cenit arriba de la cabeza del operador. Solamente puede apuntar un poquito. Es como que, miren, tengo una linternita acá, siendo esta la linterna, el movimiento que dice SEA que realizó el farol es este, con la luz hacia arriba, que fue lo que vio Polanco, una luz abajo en el lago Nahuel Huapi que después se desplaza hacia arriba. Perfecto. El booster, y está el manual, y lo tiene la Fuerza Aérea, y lo tiene el CIA, y lo tiene el Ministerio de Defensa, solo puede hacer 30 grados. Con lo cual, ese movimiento no fue causado. La luz que vio Polanco desplazándose 90 grados hacia arriba no fue el farol, que fue, no sé, pero no fue el farol de, de esta hipótesis. ¿Ok? Bien, seguimos un poquito. Le entregamos cartas de navegación. A ver, si sos un organismo oficial, porque sos un organismo oficial que depende de la Fuerza Aérea, y tenés que hacer todo un análisis y plantear una hipótesis sobre un caso tan importante como el caso de Bariloche, no entiendo por qué se han utilizado dibujos a lápiz y papel que realizó quien era el comandante que iba en el segundo avión de, detrás de Polanco, que gentilmente dibujó toda su experiencia, hizo todo el croquis de por dónde fue, por dónde vino el avión de Polanco, etcétera, etcétera, pero sin embargo había cartas oficiales y cartas que las encontró Fénix y cartas que las remitió al CIAE. Vos no podés hacer un informe, plantear una hipótesis, no tenés el manual, no sabes dónde ubicaste el farol y estás trabajando sobre un dibujo habiendo cartas y sabiendo que las cartas estaban, que había que buscarlas y que Fénix 4 las encontró. O sea, es totalmente una ridiculez. No se habló en ningún momento de estas características de Rocket. Increíblemente, se dijo, el haz de luz salió del edificio de Rocket. No se tomaron la molestia de ver cómo era Rocket, cómo estaba construida. Nosotros, ¿saben qué hicimos? Hicimos
La medición de todo el edificio, desde alto, ancho, cuánto hacia adentro estaba, cuántos escalones tenía la escalera, cuánto medía la altura de cada uno de esos escalones, cuánto medía la pisada de cada uno de esos escalones, cuánto medía el descanso, cuánto medía la puerta de ancho y dónde estaba ubicado el farol. Todo eso es lo que tendría que haber hecho el CIAE. Y terminamos haciendo nosotros, que no somos más que un grupo civil de investigación. ¿Ok? Por otro lado, todo el informe de Fénix fue, ya les había dicho, datos corroborados y datos oficiales, ¿ok? Siempre corroborados mínimo 3 veces. Es decir, si un testigo dice un dato, ese dato hay que buscar que otras 3 personas, otras 3 fuentes, otras 3 publicaciones o algo ratifique ese dato, ¿ok? Que es muy importante porque ya tenés un testimonio propiamente dicho, de quien lo dice, y 3 corroboraciones. Tenés 4 fuentes que te están diciendo lo mismo. Eso es un dato cierto. ¿Ok? Voy a avanzar un poquito más en esta diapositiva que ven acá. El informe CIAE 2025, publicado hace 3 meses, marzo 2026, es muy interesante porque recuerden que el CIAE ya tenía el informe de Fénix 4, ¿ok? Desde el 2021. Entonces ya hay cosas que tiene nueva información, con lo cual podría rever su hipótesis o modificarla o cambiarla o desecharla, no importa, pero información tenía. Pero, o casualidad, yo les decía que habíamos enviado el manual del farol, cosa que es fundamental. Evidentemente lo han recibido, yo sé que lo han recibido todo, pero digo, han utilizado una parte del manual y otra parte no. No sé si es una cuestión de conveniencia, uso lo que me parece y lo que va para mi hipótesis y lo que no va para mi hipótesis y me la rechaza, mejor no lo uso. ¿Por qué digo esto? Porque, miren el cartel, en la diapositiva, no se menciona el límite de 30 grados de inclinación. Estos 30 grados hacia arriba, que serían los que no pudo haber provocado este farol y la luz salió volando hacia el cenit, tal cual lo dice Polanco y tal cual lo dice el propio CIAE, que esa luz fue directamente hacia arriba, no se mencionan estos 30 grados de inclinación, sí se mencionan otras partes del manual, pero esa no. Fue a buscar en esta nueva, comillas, actualización de datos, nuevos testimonios, pero fue a buscar nuevos testimonios que avalen la misma hipótesis del 2028. ¿Ok? Es muy distinto ir a buscar nuevos testigos o testimonios a ir a buscar testimonios que coincidan con mi hipótesis. Eso a mí me suena como a trampita, como a tendencioso, pero bueno, me puedo estar equivocando. Quizás soy mal pensado. ¿Qué más? Tenemos, esto es muy interesante. Uno cuando lee por ahí, o escucha, no lee, escucha, en algún programa de YouTube, en algún streaming, en quizá TN, que está mucho, el director del CIAE va mucho a TN, uno lo escucha y dice, bueno, porque el CIAE utiliza la misma clasificación de los casos que utiliza el GEIPAM. El GEIPAM es el equivalente al CIAE, pero trabaja mejor, de Francia. ¿Ok? Ahora bien, este GEIPAM trabaja con clasificación de los casos en A, B, C y D. Y divide el D en D1 y D2. Ok. El A son casos completamente explicados. No hay duda. Los casos B son casos que están casi explicados y todo indicaría que es justamente esa hipótesis que se está planteando. Faltaría quizá un dato o una corroboración, pero es casi seguro que va a ser explicado. El C son casos que no pueden ser explicados simplemente porque no hay información. O no hay testimonio, no hay horario, no hay orientación cardinal, todas las cosas que se necesitan para corroborar un avistamiento y ver de qué se trata. Está perfecto. Y el D, si es la más interesante, por lo menos para nosotros, son aquellos casos que, a pesar de haber sido exhaustivamente analizados, con todos los datos sobre la mesa, con todo lo disponible, no se le ha encontrado una explicación. Esos son los famosos casos OVNI, es decir, objeto volador no identificado, algo que vuela y que no sabemos qué es. Esos casos D, después se abren de uno y de 2 de acuerdo a la extrañeza, ¿no? Al nivel de extrañeza, pero esos casos D representan en el GEIPAM el 3.1 de los casos. Es decir, de todos los casos que recibe GEIPAM de Francia, el 3.1% son clasificación D. No tenemos explicación para eso.
Perfecto. Es una muy linda manera, muy efectiva manera de hacer la clasificación de todos esos casos. Entonces el CIAE dice, nosotros trabajamos como la clasificación que utiliza el GEIPAN, A, B, C y D. Y dice A, B, C y D. ¿Y por qué repito esto? Porque cuando uno va a los informes, está también aclarado. El CIAE trabaja con la clasificación del GEIPAN, que clasifica los casos en A, B y no dice C y no dice D, dice A y B. Es decir, que el CIAE trabaja con una clasificación que es explicado o casi explicado. A y B. No habla de casos que no puede explicar porque no tiene datos y no habla de casos inexplicados a pesar de tener todos los datos. Es decir, que hay una intención, no sé, dentro del escrito, dentro de la clasificación, no hay lugar para ubicar los casos que no tienen explicación. Los casos D, la clasificación, el CIAE no tiene casos D, tiene casos A y B. Esto es, ¿te lo explico o te lo explico? Punto de aparte. No sé si es una tendencia quizá hacia que todo tiene explicación. Por eso nosotros habíamos arrancado la exposición como, miren, lo tengo acá, lo voy a leer bien. Caso Bariloche, le habíamos puesto a la conferencia, espejo de la incapacidad. Incapacidad es porque no podés presentar una hipótesis de un farol sin tener el manual del farol. No podés decir que ese farol fue manejado desde un edificio de entretenimiento como Rocket, un boliche bailable, cuando no sabés cómo es el edificio, cuando no sabés dónde estaba ubicado ese farol, cuando no sabés que la pared del costado te tapa y no podés alumbrar hacia el aeropuerto. Y además, prejuicio, precisamente, porque todos los casos que caen en el CIAE van a ser A o B, explicados o casi explicados. Con esta clasificación de A y B es muy interesante porque este caso Bariloche, para este organismo argentino, el CIAE, es un caso extraordinario en todo el mundo porque es el primer caso en todo el mundo que es clasificado con dos ítems de clasificación al mismo tiempo. Dos. Normalmente los casos son o se explican o no se explican o quedan guardados para recabar futura información, etcétera. Este es un caso que dentro de la clasificación CIAE tiene clasificación A y clasificación B, porque toma todo el caso, desde que Polanco habla con torre de control y dice estoy viendo un ovni a mi costado, hasta que logra aterrizar todo ese segmento en el mapa del movimiento de Polanco, lo divide en dos. Y dice, de acá hacia acá, Polanco se confundió y lo que vio fue otro avión. Y de acá hasta acá, Polanco lo que vio es el farol. O sea, como el caso era muy complejo de darle una explicación en un cierre, se dijo, bueno, lo dividimos al medio, le ponemos una explicación por acá y una explicación por acá. Fíjense lo loco, ¿no? De decir, de querer explicar el caso, y si quiero explicar el caso, lo tengo que cerrar de cualquier manera. Y como no puedo cerrarlo con la hipótesis del farol en forma total, porque ese farol podría alumbrar al Nahuel Huapi, pero no podría alumbrar, por una cuestión técnica, arriba y atrás del aeropuerto, entonces digo que sí, que la primera parte, la que se ve sobre el lago Nahuel Huapi, fue el farol. Y la segunda parte, como ese farol no llega, tengo que inventar algo. Y tengo que justificar las luces que vio Polanco. Y las luces que vio Polanco desde el aeropuerto hacia la zona este fue otro avión. ¿Se entiende? O sea, tomamos un caso y ponemos una hipótesis de un lado y una hipótesis del otro. Es la cosa más loca del mundo, la verdad. Pero bueno, cuando hay intención de hacer cerrar un caso, y de ahí también viene el prejuicio, no existe un fenómeno anómalo. Estados Unidos está sacando videos y videos, ya vamos justamente ayer se desclasificaron 51 videos, la semana pasada creo que fueron 21, pero no importa. Los fenómenos aéreos anómalos no existen para el CIAE y eso lo demuestra la clasificación A y B. Hay otro tema interesante y lo vamos también a ver en unas fotografías, es la orientación de la pista. Si ustedes ven agarran un mapa, agarran el Google Earth, hoy con tecnología tenemos acceso a todo esto, van a encontrar que tenemos al Nahuel Huapi, que enfrente tenemos a la ciudad de Bariloche y que a la derecha tenemos el aeropuerto de Bariloche, San Carlos de Bariloche. Ese aeropuerto tiene una pista, obviamente. Voy a tomar una virome. Ese aeropuerto tiene una pista y esa pista tiene una orientación. Si ustedes trazan una prolongación, una línea, una prolongación de la pista, van a ver que esa línea, esa prolongación,
termina en medio del lago Nahuel Huapi, ¿sí? No apunta a la ciudad de Bariloche, apunta al lago Nahuel Huapi. Pero si yo hago una maqueta y trazo unos mapas y de pronto hago que esa pista, en vez de apuntar a Nahuel Huapi, apunte a la ciudad, voy a ver que esa prolongación de la pista pasaría por la puerta de Rocket, lo cual me sería muy útil a mi hipótesis de que un farol estuvo ubicado en la puerta de Rocket alumbrando hacia el aeropuerto, porque ya me coincide en posición. Sin embargo, el aeropuerto está un poquito más retirado hacia el oeste, hacia el este, perdón, y apuntando hacia el Nahuel Huapi. Ahora lo vamos a ver en un croquis. Bueno, ya habíamos hablado del uso de dibujos en vez de cartas oficiales. Sipusac, que venía en el avión de gendarmería detrás de Polanco, está perfecto, hizo un croquis, muy buena voluntad, etcétera, etcétera. Pero ese croquis, hacer un dibujo, no tiene las proporciones, no mantiene la distancia, ¿ok? No tiene proporción de distancia. Y sí, ahí sí se ve la pista apuntando a la ciudad de Bariloche, pero porque es un dibujo a mano alzada con un papel y un lápiz, no es una carta oficial. En la carta oficial la pista no apunta hacia la ciudad, hacia la puerta de Rocket, apunta donde corresponde, donde está en el mapa, hacia el medio del lago Nahuel Huapi. Eso es un error, porque si toda esta hipótesis la haces sobre las cartas oficiales, entonces la hipótesis no le cierra. Por eso era mejor utilizar un croquis hecho a mano. Hay otra cosa que se desestima la potencia, esto está en el manual, se desestima la potencia del farol. El farol dice, vieron que cuando uno compra un celular y dice, por ejemplo, que este celular tiene un alcance de X potencia y después, en realidad, cuando lo empezamos a usar nos damos cuenta que es un poquito menos. Siempre los manuales nos mienten un poquito y nos dan un poquito más de potencia y de características que después no están así. Siempre es un poquito menos. Bueno, el farol, el manual del farol decía que ese booster tenía un alcance de 10 kilómetros. Si un farol, el manual, me dice que tiene un alcance de 10 kilómetros en condiciones óptimas atmosféricas, eso quiere decir que va a llegar a 9, la verdad. ¿Ok? Pero supongamos que va a llegar a 10. Perfecto. Tenemos un problema. Si el alcance total es de 10 kilómetros, desde Rocket al aeropuerto ya hay 12. Y si trazamos una línea desde Rocket hacia atrás del aeropuerto, hacia el este del aeropuerto, donde Polanco empieza a ver las luces, porque Polanco no ve la luz arriba del aeropuerto, la ve mucho antes, cuando ya tenía que empezar la maniobra de aterrizaje. Entonces, mucho antes del aeropuerto, necesitaba eh, aterrizar y ahí reporta la luz. Y entonces, desde ese momento hasta Rocket, hay aproximadamente 36 kilómetros, 34, 28, que fueron todos los momentos en que fue viendo las luces, la luz Polanco. Entonces, una luz a 12, a 16, a 24, a 32 kilómetros no puede haber sido provocada por un farol que tiene un alcance declarado de 10 kilómetros, ¿se entiende? Y ahora vamos a ir a ver estas cuestiones. Acá le puse el manualcito por si querían verlo, 8 a 10 kilómetros el alcance, ahí tienen la foto del farol, y ven que tiene una base abajo. Esa base es la que no le permite girar hacia arriba más de 30 grados. Sí tiene 180 grados hacia los costados, pero no más de 30 grados, porque si no, la parte de atrás del farol toca con la base. ¿Ok? Esta es una, esta es la mejor parte. Esto también está en el manual del farol. Acá está el croquis de los 30 grados que puede hacer hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, esto no fue incorporado en el informe CIAE 2025, a pesar de que nosotros se lo enviamos. Pero sí incluyó otras cosas, pero no esto. Es, es como que vos tenés toda la información, pero usás solamente lo que te conviene. ¿Qué más? El CIAE en el 2018 en el informe 2018, hace una corroboración en 3D. Esto es, toma una gigantografía que mandó imprimir de Google Earth de la zona de Ciudad de Bariloche, el Nahuel Huapi y el aeropuerto, y sobre él
va trazando todos los movimientos del avión de Polanco y del avión de Sipuzak para ver si su hipótesis cerraba. Perfecto. La cosa es así. Esto me pone nervioso. Me pone nervioso porque cuando decimos en el título con María Cecilia y Sumo que dimos la exposición en Victoria, le pusimos incapacidad. Bueno, ¿por qué la palabra incapacidad? Porque si estás a cargo de un organismo y tenés que tomar un testimonio, tenés que saber cómo se toma un testimonio. Un testimonio, para que tengan una idea, es, yo voy a entrevistar a un testigo y el testigo me dice, sí, porque encontré un gran rectángulo en el cielo, ¿no? Como este, por ejemplo, volando. Yo le tengo que preguntar, ¿tenía color? Y él me responderá sí o no. Si me responde que sí, le diré, ¿de qué color? Y él me dirá, bordó, rojo, naranja. ¿Ok? Yo no le puedo decir, tenía color naranja, ¿no? No, no puedo preguntarle así, porque estoy condicionando la respuesta. Eso es incapacidad, porque esa es la ley número uno de la toma de testimonio. Vos no podés inferir una respuesta, no podés provocar una respuesta, no podés inducir una respuesta. Tenés que hacer preguntas que sean abiertas para que el testigo se explaye y en todo caso repreguntar. Bueno, esa es una. Así como uno hace preguntas y no debe inducir a una respuesta, uno menos puede tomar la mano del testigo cuando está diciendo con una linternita como esta hacia dónde apuntó el haz de luz. No puedo tomarle la mano y movérsela hacia donde a mí me parece o hacia donde a mí me cierra. ¿Ok? Y después, eso vamos a ver un video ahora de un minuto, y después vamos a ver otro video eh, que tiene que ver con algo raro. En el momento en que el testigo dice, y apunto la luz hacia este lado, pero más no la podía girar, porque justamente había una pared, en ese momento no sabemos qué dice después, porque en ese momento el video está editado. Se corta y sigue con el mismo testigo, pero falta una parte en el medio. No sabemos qué fue que dijo ahí o qué comentario hizo. Lo cual es muy raro porque el video está publicado en internet, en YouTube, en la página de la Fuerza Aérea, completo, de punta a punta, sin ediciones, a excepción de ese corte justo en ese momento, que si se hubiera cortado en otro momento hubiera pasado desapercibido, pero justo que el testigo dice, y más allá no puedo ir porque había una pared, justo en ese momento se corta. Vamos a ver esos dos videos y, y volvemos. Ahí está. ¿Y ahora qué hiciste cuando estaba de color blanco? Y cuando estaba de color blanco lo que hice es apuntar Hacia el lago. hacia el lago. Acá hay todo rasante. Sí, hacia abajo, así. La costa Sí, del frente. la costa del frente. O ¿no? sea, desde acá más o menos hasta allá. Sí, Hasta más o menos, sí. Espera, paramos ahí entonces. Ahí entonces apuntaste así. Sí. Sí, no. Yo hago como si fuera un barrido acá, ¿no es Sí, cierto? sí, porque era el frente de la discoteca. El frente, ¿no? O sea, desde acá más o menos hasta allá. Sí, hasta más o menos, sí. Pero- Y después procedí a apuntar hacia arriba y llegó un momento que ya lo apagamos porque teníamos la parte de la pared, eso fue lo que pasó. La parte de la pared, eso fue lo que pasó. Muy bien, después de ver estas imágenes y ver que hay una intención extraña, que hay un video cortado, que se manipulan los movimientos, etcétera, solamente quiero mencionarles un pequeño dato. Yo pedí vía trámites a distancia, vía Ley de Acceso a la Información Pública de la República Argentina, se me informe em, cuál había sido el testimonio del señor Rivero, que me lo den por escrito cuál había sido el testimonio del señor Rivero, porque en el informe de 2018 dice que el señor Rivero brinda su testimonio, entonces yo quería saber cuál era el testimonio completo, ¿no? Redactado, todo, absolutamente todo lo que dijo, para ver si había cosas que no estaban incluidas en el informe 2018, etcétera. A lo cual se me responde que el testimonio es justamente ese video. Entonces, yo pienso, si ese video
fue el testimonio. ¿Cómo es posible que el CIAE ya tuviera preparada las varillas, ustedes las vieron en el video, las varillas que señalan los ángulos de movimientos del farol? O sea, a menos que el CIAE tenga poderes de leer el futuro y saber cuál es el ángulo que le iba a decir Rivero que movió el farol, yo no puedo saber esos movimientos porque es un testimonio, se supone que es la primera vez que lo brinda. Sin embargo, ténganlo como dato, el CIAE, antes del testimonio de Rivero, ya tenía armadas y pegadas todos los movimientos con estas varillas, como muestra la fotografía acá. Tema raro, ¿no? Cuando yo al principio les decía, fue a buscar testimonios que vuelvan a corroborar la misma hipótesis de antes, me refería específicamente a este caso. El CIAE se entrevista con el suboficial mayor retirado, Daniel García. Daniel García dijo muchas veces en programas como La Señal Ciencia y Misterio y otros programas, ha dado su testimonio y cuenta una historia él la cuenta muy gracioso porque él dice que lo ve a su compañero en el medio de la pista, que su compañero era de tez oscura, de hecho en algunos programas lo menciona, le decían el negro a su compañero, y él dice, de pronto al negro lo vi blanco, porque lo vi iluminado con un haz de luz desde arriba y estaba completamente blanco. Cuenta que eh, ve esa luz iluminando a su compañero, él sale, mira hacia arriba y se encuentra con una luz cegadora, y después de esos dos eventos se corta la luz en la ciudad de Bariloche y se corta la luz obviamente en el aeropuerto. Es decir, primero ve la luz y después se corta la luz en la ciudad de Bariloche. Esto acá hay una contradicción y es fundamental esta contradicción. ¿Por qué? Porque el CIAE dice que el farol de Rocket se enciende cuando la luz de Bariloche se corta. Es decir, se corta la luz y Rivero aprovecha, enciende el farol para probarlo porque era nuevo y lo querían probar, etcétera, etcétera, y empiezan a hacer los juegos de luces en el cielo. Ok, prende el farol cuando la ciudad de Bariloche estaba a oscuras, pero García dijo que no. García dice que primero la luz alumbra a su compañero, él ve la luz arriba del cielo, reflejando hacia abajo y dejándolo medio enceguecido, y después se corta la luz. Ese es un testimonio fundamental. O sea, si vos conoces esto y querés investigar el caso, tenés que ir a buscar a García y que te explique, por favor, esto, si es realmente así o cómo fue. ¿Ok? Es un testimonio fundamental, más fundamental que haber ido a buscar al matrimonio que justo había salido de Dina Huapi a la noche a comprar cigarrillos en un kiosco. A ver, y vio que una luz en el cielo. El testimonio más importante es el de García, no es el del matrimonio que vio una luz entre las nubes porque fue a comprar cigarrillos de noche. ¿Se entiende? Hay cosas dentro de una investigación que tienen peso y hay otras cosas que tienen un poquito menos de peso y hay cosas que no tienen peso. Bueno, la ubicación del farol, la potencia del farol, el testimonio de García, todo eso tiene mucho peso. ¿Ok? Bien, vamos a ver un pequeño minuto de reportaje donde justamente nos cuenta esto. Y después les voy a contar otra cosa que, en base al testimonio de García, que es muy, muy interesante y que otra vez viene a reafirmar un poco el prejuicio que se tiene contra el fenómeno y la incapacidad que se tiene frente a las cosas básicas que hay que hacer cuando uno inicia una investigación. Veamos este video y prestemos atención a García. Estamos yendo al encuentro del suboficial mayor retirado Daniel García, quien fue un testigo privilegiado de todo el evento, ya que aquella noche del 31 de julio de 1995 se encontraba trabajando en la jefatura de operaciones del aeropuerto Bariloche. Y hay que decirlo, ha hablado sobre este tema muy pocas veces en los últimos 30 años. Daniel, bueno, tenemos que hablar de esa noche del año 1995 y me gustaría saber cómo la recuerda usted. ¿Qué es lo que recuerda de esa noche? Yo me encontraba en el aeropuerto como jefe de turno, en mi oficina, hasta que siento un golpecito de una piedra en la ventana y veo mucho reflejo, mucha luz. Me asomo y veo
a don Araya, mendocino, meteorologista, pensando que le estaban haciendo una broma con un reflector. Y cuando lo veo, él era de tejostura, lo veo totalmente iluminado. Blanco. Blanco. Nunca había visto semejante reflejo, resplandor, por cierto, claridad. Intento mirar hacia arriba y quedé casi enceguecido. No veo objetos porque, ya te digo, te dejaba casi ciego. Sí. Esa luminosidad, una luz blanca potente, y como apareció, me da la sensación que se aleja o desaparece hacia el sudeste. Y comenzaron una serie de problemas con las luces propias del aeropuerto. Primero se nos apagaron las luces de plataforma, después la plataforma de vehículos. Ya había entrado en zona el vuelo de aerolínea con Polanco como comandante. Empezaron a titilar las luces de pista, sí, hasta que se nos apagaron. El personal técnico de turno prende los generadores propios. Había que restablecer, aunque sea la pista, lo primordial. Cuando veo que ha sido incluido el testimonio de García, me pregunto, porque en el testimonio se aclara, en el escrito del informe de 2025 se aclara los que estuvieron charlando con García. Básicamente el CIAE le propone ver su hipótesis y a ver si le gustaba a García, y García dice, ah, sí, mira qué bien. Bueno, listo, eso no es un testimonio, ¿sí? Entonces se me ocurrió, vía otra vez, trámites a distancia, ley de acceso a la información pública, solicitarle al CIAE que me explique, que me dé un detalle de qué es lo que se habló con García, porque yo quería ver si había cosas que se habían hablado con García y no fueron puestas. Yo quería ver si le habían preguntado el tema del horario, porque si vos te vas hasta Bariloche, te sentás con García a tomar un café y realmente no le preguntás del horario de corte de energía en la ciudad de Bariloche, siendo que García trabajaba en el aeropuerto, es una locura total. Yo no sé si es algo que se deja de lado para no preguntárselo o realmente es una incapacidad, porque no preguntarle a García cuándo se cortó la luz y cuándo apareció la luz de Polanco es una tontería total, tontería total. Bien, me responden que efectivamente no se le había preguntado nada a García. O sea, fueron hasta Bariloche para hablar con García, para mostrarle un croquis y volverse y no preguntarle nada sobre los horarios. Realmente supera la incapacidad, ¿no? Es totalmente ilógico. Por eso digo, fueron a buscar testimonios que hagan otra vez cerrar la misma hipótesis del año 2018. Vamos a avanzar un poquito y vamos a contarles que por aquellos momentos, cuando nos empezamos a comunicar con el CIAE, porque ya le habíamos enviado nuestra hipótesis de que esa hipótesis no era factible de haber provocado la luz que Polanco vio, nos empezamos a comunicar y lo empezamos a hacer siempre, obviamente, mediante vías oficiales, es decir, mails que lleven el membrete o el arroba Fuerza Aérea Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros siempre trabajamos con datos corroborados y con datos oficiales. Nos interesa mucho la información oficial, porque la información oficial tiene un sello del gobierno que dice esto es nuestra verdad y esto es así como dice acá. Entonces queremos esa información vía oficial. Perfecto. Empezamos a mandarnos mails y todos venían con la respuesta, como acá pone, identificación aeroespacial, arroba, creo que es ffaa.gov.ar, que es el mail oficial del CIAE, oficial porque depende de la Fuerza Aérea, oficial porque depende del Ministerio de Defensa, ¿ok? En un momento, esa información oficial se trató de que ya no sea oficial y que sea mediante otros canales, como por ejemplo el mail personal del director del CIAE. Empezamos a comunicarnos con el mail personal, le dijimos que queríamos cambiar el otro, pero nos dijo que por una cuestión de tiempo, porque en la casa el internet no tiene configurada la cuenta del gobierno en su casa y que era más fácil. Le dijimos que no, y después nos dijo que quizá hasta aún mejor era comunicarnos por teléfono. Bueno, bien, cuando te comunicas por teléfono, a menos que grabes la conversación,
ya directamente no tenés absolutamente ninguna prueba de que te hayan dicho absolutamente nada. A lo cual le dijimos que no. Cuando le dijimos que no, que queríamos volver a la fuente oficial, al medio oficial de comunicación, ahí se cortó la comunicación y nunca más nos escribió. Perfecto. Eso quería que quede claro, porque siempre tuvimos la intención de que las cosas sean lo más dentro de lo estatal, del organismo público, ¿se entiende? Por eso en nuestro informe, cuando se lo dimos en el 2021, no lo publicamos en internet. Fuimos y se lo llevamos hasta el edificio Cóndor, donde está la oficina. Fuimos hasta el Ministerio de Defensa y lo llevamos hasta allí. Y fuimos también, dejamos en el edificio Cóndor otra vez la copia para el jefe de la Fuerza Aérea. Queríamos mantener esa cuestión institucional, sí, que nos parecía muy importante, pero de a poquito nos fueron sacando de ese camino y queriéndonos llevar hacia otro lado. Acá quería, antes de terminar, decirles dos o tres cositas y algunas más que se me van a ocurrir seguramente, eh, como para hacer una especie de resumen. El CIE adopta, dice, el mismo método de clasificación que el GIPAN, pero solo declara por escrito dos de las cuatro clasificaciones. Eso se llama prejuicio. La forma de trabajar, una cosa que hemos discutido miles de veces en foros y en muchos lugares, yo me he cansado de pedir información vía trámites a distancia, ley de acceso a la información pública sobre cómo trabaja el CIAE y si vos hoy le mandás una foto o sea, no tenés foto, pero tuviste una experiencia y bajaron, por decir una tontería bizarra, cuatro ovnis en el patio de tu casa, bajaron media docena de seres extraterrestres y te vinieron a dar la mano, te saludaron, se sacaron una selfie y vos no tenés esa foto, tu testimonio no sirve absolutamente para nada. ¿Y qué ocurre con tu testimonio? Se destruye, va a la trituradora. Y eso es algo que discutimos mucho mediante esta ley de acceso a la información pública, porque yo decía, pero pará, si yo estoy haciendo una denuncia, no puede ser que se destruya ese papel, porque es un documento público, es un documento del gobierno. No se pueden destruir los documentos del gobierno así como así. A lo cual me dijeron que sí, porque como no tiene fotografía, no tiene el estatus de documento del gobierno, no llega a ser una denuncia de nada, porque no tiene foto ni video, con lo cual se puede destruir. Una forma de trabajar mm, muy tonta, si vos querés avanzar sobre el estudio del fenómeno, es muy tonta. Si vos querés sepultar el fenómeno, entonces de tonta no tiene nada, ¿sí? Porque muchos casos que son interesantes no tienen foto o video y terminan siendo desechados y triturados. Lo cual es raro, ¿por qué? Porque el caso Bariloche no tiene fotografía o video, pero sin embargo fue analizado. ¿Y saben por qué fue analizado? Porque siempre fue una piedra en el zapato. Siempre fue una piedra en el zapato. Por eso fue analizado. Ese caso sí se analizó sin foto y video. Pero si vos le mandas una foto sin foto, una denuncia sin foto y video, eso no es analizado. Entonces acá hay una cuestión de tendencia a que ciertas cosas se analizan y ciertas cosas no. Otra cosa que me llamó la atención, el último informe, es que el CIAE es el Centro de Identificación Aeroespacial. ¿De dónde? De la República Argentina. ¿Qué hace? Entre otras cosas, capacita a su personal de la Fuerza Aérea y además responde las solicitudes de los ciudadanos que ven cosas extrañas en nuestros cielos, en los cielos argentinos. Bueno, el informe CIAE 2025 ha explicado, o por lo menos se ha intentado explicar, un caso de Puerto Rico. No sé qué hace un caso de Puerto Rico en un informe del CIAE. La verdad es extrañísimo. La respuesta yo no sé cuál va a ser. Si pido vía ley de acceso a la información pública, ¿por qué se incluyó esto que nada tiene que ver con nosotros? Me van a decir, porque es un caso que se ha utilizado para capacitar a nuestros empleados de la Fuerza Aérea. Perfecto, no lo incluyes en un informe. Usalo internamente, pero no lo incluyes en un informe, porque no tiene ningún sentido gastar plata, dinero y tiempo, un organismo oficial argentino, en explicar un caso de Puerto Rico. Es totalmente ilógico. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, el hecho de aceptar casos solamente con fotos y videos quiere decir que los testimonios valen cero. Y hoy los testimonios valen mucho, no valen cero. Pero bueno, el CIAE tiene esta forma de trabajar extraña. Eh, este es interesante.
Allá en el 2018, cuando se publica la hipótesis del caso Bariloche, y en los informes posteriores, se incluía un texto que decía algo así como que cualquier ciudadano que tenga información al respecto de alguno de los casos tratados en este informe y que de alguna manera pudieran aportar una explicación diferente, que por favor se las hagan llegar esas hipótesis, esos datos nuevos, porque así el CIAE revisaría el caso. Ok, ¿qué hizo Fénix? Justamente eso. Fénix juntó un montón de datos y se los llevó como para que revise su hipótesis del caso Bariloche. Cuando en el 2025 se vuelve a publicar, no se publica una revisión, se publica una actualización, porque revisión nunca, porque si vos revisás, es muy factible que vayas a cambiar de hipótesis, pero si vos actualizás, lo único que haces es actualizar la hipótesis que ya tenías, ¿se entiende? Ese párrafo de si alguien tiene información, por favor, remítanosla, así revisamos el caso, ya no aparece más. Yo creo que no tiene más ganas de meterse más en problemas, entonces ya no aparece más, y lo que se dice en los informes CIAE son la verdad al 100%. Ya no se puede estar en contra, no se puede aportar datos, no se puede decir nada. Hay que aceptar absolutamente todo. Es interesante también leer el informe 2025 y encontrar, y acá también está el prejuicio, y encontrar que no se nos menciona nunca, jamás. Félix 4 no se lo menciona en todo el informe. Porque podrían haber puesto el grupo de investigación Fénix 4 nos acercó una información con la cual no estamos de acuerdo, pero sin embargo nos menciona como un grupo de fanáticos de los ovnis, que es de alguna manera menospreciarte o tirarte el valor hacia abajo, porque nosotros fanáticos no somos. Y tampoco andamos buscando enanitos verdes con dos antenitas caminando por el campo, ¿ok? Pero de esa manera un poquito te menosprecia. Jamás nos ha mencionado. Incluso hasta ha dicho que hemos cambiado algunos horarios para que nuestra hipótesis cierre. No necesitamos cambiar ningún horario, porque sobre los horarios hay un gran debate. Si la diferencia de tiempo, el uso del farol, si fue durante el corte de luz, antes del corte de luz, después del corte de luz, etcétera. Pero no necesitamos cambiar ningún horario, sencillamente porque me está diciendo que un farol que tiene un alcance máximo de 10 kilómetros alumbró a 32. No tiene ya absolutamente ningún sentido. Un farol que quizá en esos 10 kilómetros pudiera alumbrar la base de una capa de nubes y entonces mostrar un círculo blanquecino allí, podría ser, sí. Lo que no sé es cómo menciona García que ese haz de luz lo iluminó desde arriba hacia abajo a su compañero y lo iluminó desde arriba hacia abajo a él, siendo que el haz de luz estaba siendo proyectado desde abajo hacia arriba. ¿Se entiende? Entonces no necesitamos mover ningún horario a nuestra conveniencia, sencillamente porque el farol no reviste ningún tema importante con el tema de los horarios. Ya de por sí no fue ese farol, no alcanza, no tiene potencia, no pudo moverse hacia ese lugar porque está entre medio de dos paredes, a menos que sea un haz de luz que es capaz de curvarse y esquivar la pared. ¿Se entiende? Así que otro detalle interesante es que durante todo el 2025 y, y- y todo ese trabajo del 2025 se publica en marzo del 2026 y lleva el nombre de Informe CIA de 2025, donde estaba toda esta, comillas, actualización. Eh, Además de eso, el CIAE, que no deja de ser un organismo público soportado con nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Básicamente todo el trabajo del CIA de 2025 fue el 80%, 70% es pasearse por los canales de televisión explicando que todos son pajaritos, lens flares y efectos ópticos y satélites y alguna que otra cosa. Lamentable realmente. Y a manera de fin, quería eh, mencionar dos o tres palabras un poquito más serias cuando nos trata de fanáticos
que andan corriendo detrás de los ovnis. Nosotros nos consideramos mucho más serios. Hay un montón de gente que trabaja muy seriamente dentro del fenómeno. Para nosotros esto no es simplemente un pasatiempo. Estudiar las anomalías aéreas hoy más que nunca, y así lo demuestran la posición que tienen un montón de otros países, es una cuestión de seguridad nacional. Se trata de la seguridad de nuestros cielos, de la seguridad de nuestros pilotos, de la seguridad de las aeronaves, de la seguridad de los pasajeros que van arriba de los pilotos, de los aviones. Eh, yo no sé si estoy muy equivocado, pero si algo está volando por el cielo que corresponde a mi país y ese vuelo no es autorizado, yo quiero saber de qué se trata. Yo quiero saber qué es. Puede ser muchas cosas, no solamente un ovni, ¿eh? Puede ser narcotráfico, ingreso ilegal de mercadería, puede ser un montón de cosas. Sea lo que sea, yo quiero saber qué es. Y ese es el problema. No tenemos un organismo que realmente se ocupe seriamente, con mayúsculas, seriamente, de estas cosas. Entonces creo que de alguna manera, y ya después de muchos años que ha demostrado una incapacidad extrema y un prejuicio extremo, que hasta de hecho lo pone por escrito, me parece que sería buen momento para darle un vuelco al CIAE en cuanto a todo, en cuanto al director, en cuanto a la manera de trabajar, en cuanto a los objetivos, en cuanto al por qué está allí, porque realmente, si es para identificar pajaritos en el aire, no tiene ningún sentido que no esté, porque por más que me digan no, porque el director del CIAE trabaja ad honorem. Perfecto, me parece bárbaro, pero hay una oficina que mantener, hay una factura de luz que pagar porque utiliza, hay computadoras que utiliza, está el abono al famoso soft que utiliza para identificación aeroespacial. O sea, gastos el CIAE provoca, no tendrá un sueldo el señor director del CIAE, pero sí gastos genera. Esos gastos se pagan con la mía y con la tuya. Entonces, me parece que es un buen momento para rever un par de cosas, objetivos, formas de trabajar, dirección, etcétera, etcétera. Espero que les haya quedado clarito. Miren, voy a hacer una pasada por todo el PowerPoint, a ver si me olvidé de comentarles algo. Creo que no, pero por ahí algo me olvidé de comentarle. No, creo que no. Vimos los videos de manipulación, vimos los videos del horario de García. Antes de terminar, cabe aquí hacer algunas aclaraciones, como para que quede todo un poquito más claro, y después no nos acusen de andar tergiversando los hechos, que me las he anotado. Polanco, cuando inicia el video, nos cuenta su experiencia. Polanco justamente cuenta su experiencia. No menciona que detrás de él venía otro avión, que ya lo hemos charlado, pero venía otro avión, que es el avión de gendarmería. El testimonio de Sipusak, quien iba a cargo de este avión, nos dice que siempre dijo lo mismo. Lamentablemente ya falleció, pero siempre en los testimonios que dio, dijo lo mismo. Nosotros veíamos todo lo que estaba sucediendo desde atrás del avión de Polanco y un poco más elevados. Eso les daba una visión periférica de toda la zona espectacular. Ellos vieron los movimientos de las luces, la interacción con el avión, los movimientos de Polanco, vieron absolutamente todo. Ahora bien, en el informe CIAE se dice que algunas de las luces que había reportado Polanco a la derecha de su avión. Recuerden que la cabina del avión tiene unas pequeñas ventanas y no permite ver hacia atrás. Lo que permite es ver hacia adelante y hacia el costado, en ángulo de 90. Bien, dice que una de esas luces que ve Polanco en realidad se trataba del avión de Sipusak, que no venía mucho más atrás, sino que estaba al costado. Una cosa extrañísima, porque entonces Sipusak estaría mintiendo, lo cual es grave. Es grave porque digo, si estaba mintiendo, ¿por qué razón después se desarrolla toda la hipótesis del informe 2018 sobre la base de un croquis realizado por Sipusak? Si Sipusak resulta ser un mentiroso, ¿por qué razón se tomó un dibujo y una explicación de movimientos realizada por el propio Sipusak? Es raro,
O es mentiroso o no es mentiroso. Y si es mentiroso, no se utiliza como testimonio, ni se utiliza un material como ese croquis de carta de aeronavegación hecha a lápiz y papel. Interesante, ¿no? Sobre todo porque él dice que estaba atrás y arriba, no estaba al costado. Si estuviera al costado, alguien que me explique de qué forma, cuando Polanco tiene que realizar la maniobra de escape para volar por sobre el Nahuel Huapi, volver hacia atrás y volver a tomar posición para aterrizar, ¿de qué manera hace esa maniobra si tiene un avión al lado? Que Polanco decía que era una luz que veía a no más de 100 metros. Extraño, ¿no? También es extraño que después que realizó esta maniobra de escape para volver a tomar posición de aterrizaje, el avión de gendarmería también realiza una maniobra porque no había luz aún en el aeropuerto, así que también sigue el rumbo que va dejando Polanco, realizan la misma maniobra para volver otra vez a posicionarse en lugar para aterrizar. Extraño que dos aviones al mismo tiempo pudieran realizar una maniobra de escape sin tocarse en el aire, una cosa realmente loca. Y si los dos aviones venían en paralelo volando, en formación, ¿cómo es que Sipusak aterriza y 10 minutos después aterriza Sipusak con el avión de gendarmería? 10 minutos, ¿no era que venían juntos? Es una cosa rara. A ver si me anoté algo más. Eh, Hay un detalle muy lindo, muy interesante. No fue reportado a Torre de Control, no fue reportado en ningún lado, pero los testimonios de Sipusak siempre lo mencionan. Sipusak sale de Neuquén, rumbo a Bariloche en un vuelo sanitario. Sale 19:50. 20:05, o sea, 15 minutos después, Sipusak ya vio a su derecha una extraña luz, un extraño tránsito que no debería estar allí. Entonces, tomamos algunas cosas del testimonio, como por ejemplo este croquis con el dibujo de los movimientos, pero no tomamos el testimonio de haber visto una luz muchísimo antes que Polanco la vio por primera vez. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Si Sipusak está mintiendo con la luz que vio, si Sipusak estaba mintiendo en su posición del avión, ¿por qué razón se toma un croquis hecho a mano para diagramar toda una hipótesis y tratar de dar solución a este caso? Evidentemente, como dije antes, algunas cosas se toman y otras cosas no se toman. Y creo que no tengo nada más. Sí, tengo el cierre que es espectacular. Se corta la luz en la ciudad de Bariloche, se encienden los generadores del aeropuerto, se queman los generadores del aeropuerto y finalmente, minutos después, vuelve otra vez la luz a la ciudad y obviamente al aeropuerto. ¿Cuál es la razón por la cual se podría quedar una ciudad entera sin luz? Bueno, yo se los voy a contar, porque a mí me lo contó el CIAE. Está escrito, pueden buscarlo en el informe CEFAE 2018. La luz se corta porque arriba de una torre de alta tensión, ¿están preparados? Arriba de la torre de alta tensión, de una de las torres que alimentaba la ciudad de Bariloche y el aeropuerto, un pájaro hizo caca. Que estén bien, que la hayan pasado lindo, espero que les haya gustado el informe y que no les vendan humo.